Sí. Ok. Vamos a ir a la palabra de Dios. Okay, we're gonna go to the word. El mensaje de hoy es ansiedad, prisiones, gran liberación. The message today is anxiety, prisons, and great freedom. Diga conmigo ansiedad, Say it with me: anxiety, prisiones, prisons, gran liberación. and great freedom. En Primera de Pedro 5 capítulos, Primera de Pedro capítulo 5, On 1 Peter chapter 5, versículo 5. verse 5. Sí. Primera de Pedro capítulo 5, 1 Peter chapter 5, versículo 5. verse 5. ¿Lo tiene? You have it? ¿Qué pasó? What happened? Nadie lo tiene. Nobody has it. Sí. Primera de Pedro capítulo 5, 1 verso Peter 5. chapter 5, verse 5. Dice la palabra de Dios así: igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, 6. porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echar toda vuestra ansiedad sobre Él. Diga conmigo ansiedad. Say it with me. Echar Anxiety. toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ser sobrios 8. y velar, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir 9. firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos, diga conmigo padecimientos, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cierra un momento sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, damos gracias, Señor, en esta we hora. thank you, Lord, in this moment. Y gracias por tu We thank presencia. you for your presence. Gracias por el poder de tu We palabra. thank you for the power of your word. Gracias porque tu palabra tiene el poder Thank you because your word has the power para edificar la to iglesia, edify the church, para sobre edificar. to overbuild the church. Y declaramos en esta And we hora declare today que los oídos that espirituales the se spiritual abren. ears are open. Declaramos que todo tipo de We opresión declare that every kind of oppression se va en este lugar. leaves from this place. Declaramos, Señor, libertad We declare, Lord, freedom en la mente, en los in the mind and in the pensamientos. thoughts. Y declaramos una And we atmósfera declare an atmosphere revelación, of revelation, donde la luz de tu where the palabra light of your word alumbre los ojos del shines entendimiento. our eyes of knowledge. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Denle un aplauso fuerte al Give a Señor. big applause to the Lord. Dice la Biblia que los jóvenes deben estar sujetos a los The ancianos. Bible says that the youth have to be whole from Otra the. traducción dice elderly. los más nuevos In another traduction says the newest ones deben de estar sujetos a las autoridades. have to be whole from their A los authorities líderes de la to the iglesia. leaders of the church. Y dice, en otra traducción dice, y todos deben de ponerse And in another traduction says everybody has to el be delantal, el mandil the apron de la humildad of humbleness, para podernos servir los unos a so we otros can serve one con another toda humildad. with all humbleness. Dice, porque Dios resiste a los soberbios. Because the Lord resists. Diga conmigo the pride. resistencia. Say it with me. Pero hold. Dios da gracia a los humildes. But God gives grace to the Hay humble dos, one. hay dos tipos de personas There's two kinds of people que la palabra nos habla, o dos tipos de corazón. that the word speak to us, or two kinds of Unos son hearts. los corazones que tienen soberbia One are the hearts that have pride, y otros son los corazones que tienen humildad. and the other ones are hearts that have humbleness. Una persona soberbia, A pride person, independientemente independently de la personalidad, from the personality de cómo la persona sea con los of demás, how the person can be with hoy the vamos a others. entender la soberbia Today we're going to understand y la humildad
The pride and humbleness, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos according dice. what the word says to us. Y entonces, de acuerdo a la escritura que And estamos according to the leyendo, scripture that we are reading, una persona soberbia a pride person es aquella que no se humilla ante Dios, is the one that doesn't humble themselves que no before se God. somete a la poderosa mano del They Señor, didn't submit before the powerful hand que of the no Lord. espera el tiempo de They Dios, didn't wait on the time of the Lord. no confía en sus They don't planes trust on His y plans. hace lo que bien le parece And they do whatever they think is good. porque cree que sabe más que Dios Because he thinks that O- he knows more than the o Lord. siente que tiene que actuar Or he inmediatamente feels he has to act quickly. porque Dios no está haciendo nada Because the Lord is not doing anything. o porque Dios se está tardando Or mucho. because the Lord is taking too long. Entonces no se somete a la voluntad So he doesn't submit y a to the los will tiempos de Dios, unto the times of the Lord. y eso Dios le llama una persona no nada más orgulloso, And sino that the Lord calls not only a pride una person, persona con soberbia. but a person with pride. Una persona humilde A humble person es aquella que confía en los tiempos de is the one that Dios, trusts in the times of the que Lord. confía en su That palabra, he trusts in His word. confía en sus He promesas, trusts in His promises. confía en los tiempos de Dios, He accomplished the times of the Lord. confía en Trust. los procesos de He Dios, trusts in the process of the Lord. y entonces se sujeta And then he submits. y se somete a la voluntad de Dios. And he holds from the promise of the Lord. Entonces hay dos tipos de So there's personas, two kind of people. y dice la palabra que el diablo, And the word says that the devil, nuestro enemigo, our enemy, anda como león rugiente he's like a roaring buscando lion, a quien devorar. seeking who he can devour. Entonces el diablo, So the devil, si hay creyentes a los que puede devorar, if there are believers that he can devour, ¿cuáles son esos which are creyentes? those believers? Los que no se someten a la voluntad de Those Dios, that not submit to the will of God. aquellos que son soberbios Those en that su have a lot corazón of pride in their hearts. y literalmente hacen lo que And quieren literally they do whatever they y want. caminan sin el temor de And they Dios. walk without the fear Dice, of the tengan Lord. cuidado, He says, be careful. porque el diablo anda como león Because the rugiente. devil is like a roaring lion. Y entonces dice la palabra que Dios resiste a And los so soberbios. the word says that the Lord resists La to palabra, the pride no el person. diablo. Not the Dios devil. resiste a los The Lord soberbios. resists the La pride palabra people. resistencia The word en el original, en el griego, pride and the original Greek, en el cual está escrito la Biblia, in which is the word is in scripture. es un término militar It's a meaning for the que military es para describir un ejército que se levanta para ir en contra de un enemigo. to describe an army that races to go against the enemy. Entonces dice que Dios resiste a los So the word soberbios. says that he resists to the pride Cuando las ones. personas, cuando hay soberbia en el corazón de los When there's cristianos, pride in the heart of the believers, porque no está hablando a la gente del mundo, because he's not speaking to the sino people Pablo of the está world, hablando a la but iglesia. Paul is speaking to the church. Y entonces dice que Dios So he says that God hace resistencia. makes resistance. Dios se levanta God raises y va en contra and he goes against de aquellas personas those people que caminan con soberbia, that they walk with pride, que hacen con su vida lo que that they quieren do with their lives whatever they y que no want, consultan a Dios. and they don't consult the Lord. Y entonces Dios nos exhorta So God tells them a to someternos submit a la poderosa sabiduría. to the powerful Diga wisdom. conmigo, la Say sabiduría, it with me. The wisdom, la voluntad. the will. Dígalo fuerte, hoy Say le it estoy loud. enseñando. Today I'm teaching Diga you. conmigo, Say it with sabiduría, me. Wisdom, voluntad will, y dirección. and direction. La sabiduría y la voluntad The wisdom and the will, la encontramos en la palabra we de find it in the Dios. Word of God. La dirección The direction, la recibimos we receive it cuando nosotros tenemos comunión when con el we have Espíritu communion with the Santo Holy Spirit. y el Espíritu Santo nos revela la And the Holy palabra Spirit reveals us y the nos Word, da dirección and He gives us direction, y nos pastorea and He shows us en el tiempo perfecto in de the perfect Dios time of the Lord para nuestra for our vida. lives. Amén. Amen. Entonces dice la palabra que cuando nosotros esperamos en Dios, The Word says that when we wait on God, Dios a su tiempo nos levantará. God on His time, He will raise Dios us. nos exaltará. He will raise us. Si nosotros nos humillamos a If Dios, we humble before Him, Él nos exaltará cuando He's sea gonna raise tiempo. us when the time comes. La palabra exaltar quiere decir levantar. The word
Exalt means to Quiere raise decir up. llevarte a otro nivel de vida. Means to take you to a different level of Pero life. esto viene en el tiempo But perfecto de this comes at the Dios. perfect time of the Lord. A veces nosotros quisiéramos correr Sometimes we want to y run. quisiéramos que los tiempos corrieran y And we fueran want for the times acelerados. to be very quickly. Pero hay un proceso de Dios But there's a process en of nuestra God vida in our lives. donde somos Where edificados we en la are fe, edified on the faith. donde el carácter de Cristo Where the character of crece Christ en nosotros grows on us. y vamos siendo And we are perfeccionados. being perfected. Y las bendiciones de And the Dios blessing of God y las promesas de and the Dios promises of se van God, cumpliendo they're being accomplished en nuestra vida in our lives conforme nosotros vamos siendo according perfeccionados where en we la are being fe. perfected on the faith. Porque la única manera de que nosotros podamos Because the only way for us recibir las to promesas, receive the promises, mantener las and promesas, to keep the es promises, a través de la fe. it's through the faith. Tienes que aprender que Dios You have to learn that God no te va a dar nada para que seas is not avergonzado, going to give you anything for you to be para que lo ashamed. recibas hoy y lo pierdas So you can mañana, receive it today and lose it por tomorrow. la falta de fe, by the faith o por of la the falta de lack of carácter, faith and the lack of o por la character, falta de fidelidad and a by Dios, the lack of fidelity to the Lord, o por no caminar en su or palabra. because we don't walk in His Y word. entonces a su tiempo, So on His time, dile al que está a un lado de ti, say to the next to tranquilo, you, todo calm down. llega a su tiempo. Everything comes on its Algo own he time. aprendido en el Señor, I have learned something que on the Dios Lord, nunca llega that God tarde. never is here A late. nosotros se nos hace que To se está us, tardando It looks like He's o que taking no está haciendo forever, nada. or that He's doing Pero Dios anything, nunca llega but tarde. God never gets here late. Pero ¿sabes también qué he aprendido? But you know what also? Que what I tampoco have llega learned? temprano. That He never is never Llega here cuando early. Él tiene que He llegar. gets there when He has Llega to en get el momento there. He preciso gets in the precise para nuestra time vida. for our lives. Y las bendiciones, And the blessings, lo que Dios ha what prometido, God has promised, dice la palabra que en todo es the hermoso word en su says tiempo. everything is beautiful Cuando on its own llega, time. When it es comes, algo hermoso. it's something beautiful. Cuando llega el esposo When the husband comes en el tiempo de Dios, on the time of the es Lord, algo it's hermoso. something beautiful. Yo pensé que las Oh, I hermanas iban a thought decir the sisters were amén. gonna say amen. Madres solteras, mujeres Single mothers, solteras, women that are jóvenes single, que están esperando un youth that are esposo, waiting for a husband, hombres solteros, single men, padres solteros, fathers that que are están single, esperando that una are waiting mujer, for a woman, esperen el tiempo de Dios. wait on the time of Cuando the Lord. nosotros no esperamos el tiempo, When we do not wait on the todo time, es un caos, everything is a chaos. todo se convierte en un infierno. Everything turns into a hell. Pero cuando nosotros esperamos el But when tiempo we de Dios, wait on the time of the dice Lord, la palabra the word says que todo es that hermoso everything en is su beautiful tiempo. in Amén, His dele un own time. aplauso al Señor. Amen. Give a big applause to the Lord. Y entonces dice que Satanás anda como león rugiente. So it says that the devil is like a roaring Pero hay lion. algo que el Señor nos habla. But there's something that Y dice, God por speaks eso, to us, and He says that's why Echen toda su ansiedad sobre Él. put all of your anxiety Diga conmigo before Him. ansiedad. Say it with me. Dígalo fuerte, Anxiety. ansiedad. Say it with me. Anxiety. Como si no estuviera dormido. Diga Like if you're not ansiedad. sleeping, say it. Anxiety. Dice porque Él tiene cuidado. Because He has take care of Ahora, us. este tema es un tema que los creyentes, los Now cristianos, this is something that the believers, the quisiéramos Christians, negar, we will want to porque deny somos personas de fe, because we are people que of tenemos faith, promesas, that we have promises, que sabemos que no tenemos ninguna that we razón know that there's no reason por las cuales deberíamos de tener o vivir en for the ansiedad. ones we shouldn't be living or Y having entonces es anxiety. un tema que a veces quisiéramos negar. So this is a topic that sometimes we want to deny. Pero el apóstol dice, echen toda su But the ansiedad apostle says, give all of sobre your Él, anxiety porque to Him Él tiene cuidado de because He has ustedes. take care of you. Entonces en el pueblo de Dios So the people of God, a veces hay mucha ansiedad. there's a lot of anxiety. La ansiedad es un problema que le aqueja a todas las The edades. anxiety is a problem that affects all the ages. Los jóvenes a veces tienen mucha ansiedad. The youth a lot of times have a lot of anxiety. Las mujeres se les multiplica Women, it gets multiplied. la ansiedad del día que se casan. Anxiety the day they get Me married. quiero I casar. want to get married. Se les multiplica la They ansiedad. have more anxiety.
Los hombres dicen, quiero Men, esposa. they say, I want a wife. Y cuando tienen la And esposa, when they have the wife, luego andan caminando con mucha ansiedad. later they're walking with a lot of Porque la anxiety. ansiedad viene por los Because problemas, anxiety comes with the viene por troubles. las It situaciones de comes la by the vida. situations of life. Y la ansiedad nos mete en And muchas anxiety prisiones. puts us in many prisons. Pero en esta noche Dios tiene gran But liberación para tonight su the Lord pueblo. has great liberation for His people. Entonces el pueblo, So la iglesia, the church, como creyentes, as believers, debemos de aprender we a have to learn poner toda to ansiedad put all of our worries delante and del anxiety Señor before the o a Lord, sacarla de nuestra vida or to take it out of our y lives ponerla en el Señor, and put it on the Lord, porque dice que Él tiene cuidado de because nosotros. it says that He has care of us. Pero ¿por qué debemos de poner nuestra But why ansiedad? are we have to put our worries? Porque el diablo anda como león rugiente Because buscando a the quien devil devorar. is like a roaring lion Y looking so he entonces, can devour. ¿qué es la ansiedad? So what's anxiety? La palabra en el original The word in the original es merina. means marina. Y le digo porque hoy le And voy I a, told le you voy a because enseñar varias palabras. I'm going to teach you different words tonight. Ansiedad es merina, Anxiety, it's marina. que quiere decir Which atraer tu atención en diferentes direcciones. Attract your attention in different directions. La ansiedad que la Biblia me The habla anxiety that the Bible is speaking es about cuando de alguna manera is that when somehow el diablo que anda como león the rugiente devil that is like a lion, roaring lleva tu lion, atención, he takes your attention, lleva tu mirada he en takes your diferentes sight in direcciones. different directions. Quiere decir Means preocupación, worries, aflicción, affliction, distracción distraction, y afán. and worries. La gente que tiene afanes en su The vida people that have worries in their lives, camina con mucha ansiedad, they walk with a lot of anxieties. camina con mucha They walk distracción, with a lot of distractions. distracción en su matrimonio. Distractions in their marriages. Por ejemplo, una mujer For example, a woman que tiene that ansiedad has anxiety, descuida mucho su pareja. it doesn't take care of his partner. Un joven con ansiedad A younger person with descuida mucho anxiety sus estudios doesn't take care of his studies porque no se puede concentrar, because he cannot concentrate. porque su mente es llevada en diferentes Because his mind has direcciones. been taken in different directions. La ansiedad causa And mucha anxiety aflicción. causes a lot of worries. Entonces la ansiedad proviene So anxiety de los padecimientos en los cuales nosotros estamos comes from pasando. the troubles that we are going through. Por eso dice la palabra, tienen que saber que los mismos That's why the padecimientos word says that the same que ustedes están troubles pasando, that you are going through, lo está pasando muchos hermanos a en lot todo of the el mundo, brothers in the whole world are going through. pero ellos están saliendo. But they are getting out of them. ¿Por qué están saliendo? Why are they getting out of them? Porque han creído Because they have believed y han confiado en Dios and they have trust on God que tiene cuidado de that ellos. He has taken care of them. Pero los padecimientos que But hoy the que sufferings estás that you atravesando are going through son los que provocan la are ansiedad the en ones tu that vida. provoking the anxiety on your El life. problema es que muchas veces no The identificamos problem is that so many times we o don't no nos damos cuenta identify or que we hay don't la notice ansiedad that there's anxiety porque no conocemos because we don't know cuáles son los síntomas de what la are the ansiedad. symptoms of anxiety. Entonces, la ansiedad es So anxiety, preocupación. it's worry. No me voy a detener mucho porque son I'm muchos not going to hold síntomas. in this because there's a lot Pero of pon symptoms. atención, But es pay attention. preocupación. It's worry. Cuando todo el tiempo estás When all preocupado the time you are worried. y no sabes por qué, and you pero don't know estás why, but you preocupado, are worried about something. o estás preocupado por los problemas que estás And you're worried pasando. for the troubles that you're going through. Son miedos intensos, There's intense fears, excesivos, excessive, continuos, continuously, ante situaciones before situations, cotidianas de la vida. out every day. Cuando la ansiedad va creciendo, When anxiety is growing, te das cuenta que, por ejemplo, gente no puede you manejar, can see that people can't even drive. no puede aprender They a can't manejar learn to drive porque tiene mucho temor. because they have a lot of fear. Hay personas que tienen temor de salir a la There's people that calle, have fear to go outside tienen on the temor a street. trabajar. They have fear to work. no porque sean flojos. Not that because Bueno, they a lo don't mejor want to. por ahí anda algún Or flojo, ¿no? maybe there's some lazy Pero one. tienen tantos temores, But there's a lot of fears. tienen temor en la casa, There's fear in their house. temor cuando están en la There's calle. fear when they're in the streets. Y esos temores se And those convierten fears turn en pánicos Into panic que paralizan a una that persona. paralyze a person. Otro de los síntomas Another symptom es la respiración muy agitada. is the very heavy breathing. Comienzas a sudar, That you start sweating aunque no estés haciendo even ejercicio. though you're not working out. Tienes sensación de You have cansancio, sensation of aunque tiredness. lo que haces And even though what you do, no tiene motivo por el cual estés tan it has cansado, no tan motive for you to be agotado. so tired. Y
y descansas por la and noche, you rest at night, pero te levantas, es decir, te acuestas a it dormir, means you go to sleep, pero te levantas cansado but you get up tired. porque hay un trastorno de Because sueño. there is a transturn O of tienes sleep. problemas para dormir, Or you have trouble insomnio, sleeping, o duermes insomnia. de más, or you sleep even more, o tus horarios están desfasados. or your times are not on order. Es decir, te duermes muy tarde porque no It puedes means you conciliar sleep el very sueño late because you cannot fall asleep. y por la mañana te levantas muy And cansado in the morning you get up very porque tired tienes que because you levantarte, have to get up. pero el tiempo que dormiste By the time that you slept, no fue it wasn't suficiente enough porque hay un trastorno. because there's en tus horas de disorder dormir. in the time of your sleeping. La ansiedad causa tensión muscular Anxiety causes muscular tension, y esto provoca dolores en el and cuerpo. this causes pain in the Cuando body. dices, no sé por qué todo me duele, Sometimes you say, I don't know why everything creo que me voy a hurts. enfermar. I think I'm Me gonna duele get sick. aquí, It hurts me here. duele acá. It hurts here. hay un chiste que There's a joke that es un chiste. it is a joke. Va al doctor He goes to the y doctor le dice, and le he dice al says, doctor, ¿dónde te duele? the doctor says, where Y is dice, a ver, pain? señáleme con el dedo Okay, dónde le show me duele. where Le you dice, have the pain. ay, me duele aquí. Oh, it hurts here. Y le dice, me duele Oh, it aquí. hurts here. Me duele aquí. Oh, it hurts here. Uy, todo donde se tocaba, todo And le everywhere where dolía. he touched it will Lo be meten pain. al MRI. They put him into the A ver qué MRI tenía. to see what was No, going tenía on. una fisura en el dedo, por eso se tocaba. He Y, had something wrong in his fingers, that's era why el dedo every- que le everywhere dolía, he no todo el touched, It cuerpo. was only his finger, not all of his body. No, pero cuando hay ansiedad, But when there's anxiety, hay dolores muy fuertes en el there's very cuerpo. strong pains in our Y body. eso es producto de la ansiedad. And that is because of the Hay un anxiety. constante nerviosismo. This constant nervous. Hay una tensión There's tension que te lleva a sobresaltarte. that takes you por to cualquier get mad cosa. for anything. Tienes muchos You temores, have a lot of fears. agitación, You have a lot of hecticness, irritación. irritation. ¿Qué es esto? What is Que this? cuando hay días que ni tú te aguantas, That que, there's times you que don't tienes even un genio que ni content tú te yourself, aguantas, that you have such a character que si that te, you se te can't even atraviesa el perro, do pobre it. perro. That if the dog goes Si se in te front of you, atraviesa el poor dog. perico, pobre If the perico. bird goes before you, Si se te, poor se bird. te atraviesa el esposo, pobre If de your tu husband esposo. goes before you, poor of the Si husband. se te atraviesa el hijo, pobre de tu hijo. If your son goes across you, Todo poor of te your son. molesta. Everything gets, Y no gets sabes you por mad, qué. and you don't know why. Pero también cuando hay ansiedad, But also when there's anxiety, hay problemas de there's náuseas, trouble with nauseous. hay inflamación en los intestinos, There's inflammation in their problemas intestines, gastrointestinales, problems with your intestine. los intestinos irritados. Your intestines Y todo get esto es irritated, producto and all of this de is la product ansiedad. of anxiety. Y entonces nos damos cuenta que a veces hay we can mucha see ansiedad That sometimes there's a lot of y anxiety, no nos damos cuenta por qué. and we don't know why. A veces nosotros esto parece algo como de Sometimes risa This looks like it's something y nos funny, reímos de ciertas and we laugh cosas, about some stuff. pero solamente una persona que está But only one pasando person that is going por la through, ansiedad through the anxiety. es tan fuerte, sabe lo que es It's so strong, and he knows y what sabe it los is, pánicos and he knows the y fears, sabe lo que está and he sufriendo knows what he's suffering, y sabe lo que siente and dentro he de knows su what he's cuerpo. feeling inside of his La body. ansiedad es algo psicosomática. Anxiety is something Gracias, hijo. ¿Qué psychosomatic. quiere decir esto? What does this mean? Que no tiene ningún origen dentro del That it has cuerpo, no origin inside the body, sino se origina en la mente. but it starts in the mind. El problema es un problema en la The mente, trouble is a trouble in the mind, pero no es un problema en el but it's cuerpo. not a trouble in the body. Cuando tú vas al doctor y When te you go hacen to the doctor, todo tipo de and estudios, they make you every kind of te hacen test. análisis de They sangre, make análisis test de in your orina, blood, testing your hasta te pee. checan la cabeza a ver qué and they even check tienes, your head to see what's wrong with it. te checan los huesos, They check your bones, pero todo sale bien. but everything is good. Tú le dices al doctor, pero And you tell the yo me doctor, siento mal, but I feel bad. algo debo de tener. I should have something. Y entonces el problema So the thing es un problema psicológico. it's a psychological Los thing. doctores dicen es The algo de doctor la said mente, it's something from the pero la mind, Biblia dice but es the una Bible says opresión. it's an oppression. Son demonios que están oprimiendo There's tu demons that vida are oppressing your y un life, psiquiatra and a psychiatrist, que es un doctor which is a doctor, puede medicarte he can give you drogas medicine. He como can give you muchas veces drugs, lo as hacen many times they do, y te dan las drogas, and they give you the drugs, pero las drogas no te sanan la but the ansiedad, drugs don't heal your anxiety. aunque cuando estás drogado
drogado, even when you are se te in quitan those los drugs, temores, you have no more se te fears, quitan los temblores, you have no more se te quitan shakiness, todos los síntomas, all the symptoms pero hay algo go que away, forma en ti, but there's something that que es forms una on you, adicción, which is an una addiction, dependencia a a dependency esas drogas. to those drugs. El día que tú lo dejas de And the day tomar, that you stop drinking tienes and otro taking problema, those, you have another thing, porque la ansiedad continúa because the ahí, anxiety is pero ahora still tu there, cuerpo está but adicto now your body a is esas addicted drogas. to those drugs. O hay doctores que te dan There's placebos. doctors that give you ¿Qué es un placebo? Es pleasure things. un placebo es Placebo un placebo es A algo que placebo no tiene ningún is medicamento. something that has not a medication. Sabe a medicina, It tastes like medicine. se ve como una looks medicina, like a medicine. se ve como una It inyección, looks like an injection. pero no tiene nada but it has literalmente. literally nothing. Tiene agua o algo It así. has water or something Entonces like te la that. tomas So you take it y tú crees que te sanas, and you think you y are los healed, síntomas and the desaparecen, symptoms disappear. pero realmente no era But medicina. truly it wasn't medicine. Solo tú creíste Only you believe que estoy enfermo, that I am que sick, algo me pasa that something's wrong por with lo que estoy me, for sintiendo, what I'm feeling. pero solamente es un But engaño. only it's a lie. Pero el día que dejas de tomar los By the day you placebos, start drinking the ese día te placebos, das cuenta that day you que see la ansiedad, that the anxiety todos los and síntomas all of the se symptoms, incrementaron. they increased. ¿Por qué? Why? Porque la ansiedad es algo que Because reside en anxiety el is alma, something that stays in the no soul. está en el cuerpo. It's not in the body. Por eso el Señor dice, echa toda the tu Lord ansiedad, says, put all of your anxiety, toda esa ansiedad que sientes, all of the ponla sobre el anxiety that you Señor. have, put it before the Lord. Entonces la ansiedad surge So the anxiety comes al darnos cuenta when we notice que hay cosas que no podemos that there controlar. are things that we cannot control. Los temores en nuestra The vida, fears in our lives, la ansiedad, the anxiety, la the preocupación, worried, viene cuando te das cuenta comes when you see que no tienes el control de todas las cosas. that you have no control of all of Una the things. persona que es arrogante, A person that is Dios resiste a arrogant, los soberbios. God resists Una to persona the pride. soberbia cree que tiene todo A pride controlado, person thinks that he has everything cree under que sabe control. lo que puede He hacer, thinks that what cómo can he salir do, del problema. how to get out of the trouble. y entonces, pero cuando te das cuenta And que so hay when you cosas see that there are que things se salen de that get de out tu mano y de tu of your control, hand and of your entonces control, comienzan esos so síntomas. all of those symptoms start again. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, By example, when there's a problemas de sickness, salud, trouble in cuando hay your un health, diagnóstico médico, when there's a diagnosis from the doctor, cuando hay problemas en la when economía, there's troubles in your economy, cuando en tu trabajo están despidiendo when in your gente job they're firing people y están corriendo and they're a media empresa, firing the half of the company, cuando hay decisiones que tus hijos toman when there are decisions that your y children que te take, das cuenta que no puedes controlar and you sus can see that decisiones, you cannot control their decisions, la inseguridad the en la cual estamos insecurity in viviendo. which we are living Hoy en la nación today in the nation. hay mucha gente que tiene miedo hasta There's de ir a lot la of people tienda that ahora have even fear to go to the y stores, y empieza con problemas de and ansiedad. they start with troubles of anxiety. Cuando te das cuenta que no puedes controlar la fidelidad, When you can see you cannot control tu the pareja, fidelity of your partner, sea de tu esposo o de maybe tu your husband esposa, or your wife, o sea de tu novio or o de maybe tu your novia, boyfriend or your girlfriend, y te das cuenta que aunque and tú you lo can see amas that even you o la love him or amas you love her, y la tratas bien, and you treat her or tú him no good, puedes controlar you cannot si control ella o él if him or her es fiel a ti o is no lo es. faithful to you or not. Y entonces hay mujeres que tienen mucha So there are ansiedad women that have a lot of porque anxiety tienen mucho temor, because there's a lot of fear, porque no saben si su because esposo they don't know if their les está husband siendo is infiel. being unfaithful. No sabe, una madre They no don't know, sabe a mother doesn't know qué es lo que están haciendo sus hijos. what their children are doing. Y aunque los ha enseñado y los ha educado en And el even camino though del she has Señor, teaching them and educated them in the ways of pero the puede Lord, ser que cometan but maybe errores. they can make mistakes. Y entonces ahí nos damos cuenta que So hay right there cosas we que can no see podemos that there controlar, are things we cannot have control como of, desastres naturales, like natural disasters, las decisiones o las decisions acciones, or actions, decisiones o acciones decisions or actions de otras personas a nuestro of alrededor, other people around us, que las decisiones o las acciones that que the ellos tomen decisions of actions that they do pueden causarte can problemas. cause you troubles. Pero como no puedes controlar That sus because you acciones cannot control their actions, y no puedes controlar lo que ellos and you cannot piensan, control what they
they y lo que think ellos hacen, and what they do. entonces hay mucha So ansiedad y there's a lot mucha of anxiety inseguridad. and a lot of insecurity. Entonces la ansiedad viene cuando nos damos So cuenta anxiety comes when we notice que hagamos lo que that hagamos, whatever we do, no podemos cambiar el we resultado. cannot change the result. Y entonces es ahí cuando comienza toda la So is there when inseguridad, all the insecurity todos los starts, temores se all of the incrementan, fears get even porque no higher, sé qué va a pasar because I don't know conmigo, what's going to happen with me, porque no sé qué va a pasar con mi because I don't know familia, what's going to happen with my family, porque no sé qué va a pasar because con I mi don't know what's going to trabajo, happen with my job, no sé qué va a pasar I en mi don't know what's going to matrimonio, happen in my marriage. o estamos discutiendo tanto, We peleando are tanto, arguing a lot, fighting a yo no lot. sé dónde va a parar I don't know esto. where is this going to Y es ahí end. que comienzan a And aparecer right there, where todos a o lot algunos start appearing, de a los lot síntomas de la ansiedad. of many of the Y symptoms cuando of nosotros anxiety. no And sabemos when we don't know cómo salir de la how to ansiedad, get out of anxiety, entonces eso se va so all incrementando of that starts increasing hasta que una persona puede entrar en una until depresión the tan moment where a fuerte person can go in such a que deep ya ni los depression medicamentos pueden that even levantarlo. the medicine cannot raise ¿Por them qué? up. Why? Porque todo comienza Because everything starts en la inseguridad in the insecurity que nosotros tenemos con Dios. and the one we have with God. Porque dice, someteos bajo la poderosa Because mano it del says, submit Señor. under the powerful hand of the Echar Lord, toda su ansiedad sobre and Él, put all of your worries on porque Him, Él tiene cuidado de because nosotros. He cares about us. Entonces la ansiedad comienza So the anxiety starts cuando comenzamos a when we dudar start to doubt que Dios puede hacer that algo, God can do something, que Dios puede guardar nuestra that casa, God can keep our house, que Dios puede hacer algo en nuestro that God can matrimonio, do something in our marriage, que si yo como esposo that if me as a estoy wife, haciendo lo que tengo que I'm hacer, doing what I have to do, lo que es la palabra de Dios me what dice, the word of the Lord is para telling ser un me, buen esposo, to be a good husband, yo tengo que confiar en I have Dios to trust on the y Lord, confiar en su I palabra, have to trust in His word, saber que Él tiene cuidado de know that mí, He has taken que care tiene of me, cuidado de mis that He finanzas, has care of my que businesses, tiene cuidado de mis finances. hijos. He has care of my children. Entonces la ansiedad So anxiety, nace it's born cuando nos desconectamos when we disconnect de las promesas de from Dios, the promises of the cuando Lord, nos when we desconectamos disconnect ourselves de la palabra de from Dios the Word of God, y cuando nos and when we desconectamos disconnect de la ourselves comunión con from el the Espíritu communion with the Santo, Holy Spirit, porque ahí nuestra fe comienza a menguar. because right there our faith Por eso starts dice to get resistir weaker. firmes en la That's why fe, it says stay firm in porque your el faith, diablo anda como león because the devil rugiente. is like a roaring lion. Pero entonces cuando yo me desconecto de But when Dios, I get disconnected from God, entonces todos los temores so all comienzan of en my mi fears vida. start in my life. Amén. Amen. Lucas capítulo 12, versículo 29. 12, verse Lucas 29. 12, 29. Luke chapter 12, verse 29. Hoy los miro muy serios. I see you very serious tonight. Versículo 29 Verse 29 de Lucas capítulo 12 from Luke chapter 12. dice, vosotros pues no se preocupen por lo que van a comer. Dile al que está a un lado de ti, no te preocupes por los tacos de esta noche. Say to the one next to you, don't worry about the tacos from tonight. Ajá. Amen. Yo no sé por qué, pero en la I don't know iglesia why, but in church o en los servicios, or during the services, sea a la hora que sea, whatever time it is, si son por la mañana, if they are in the morning, la iglesia está, si la reunión es en la mañana, if the reunion is in the morning, los hermanos están pensando en the qué van a brothers are comer cuando thinking salgan. on what they're going to eat after they leave. Si es al mediodía, If it's at midday, están pensando en qué van a comer. they're thinking about what they're going to Si eat. es por la noche, si If es por la it's tarde como ahora, like in the afternoon, like right now, ya están pensando en ese They're already guisadito que thinking. dejaron sobre la estufa, the cook that they left in the stove, en ese recalentado and cuando vayan a llegar. reheating food that they're going to eat after they get home. Pero cuando dice no se preocupen por qué van a comer, But when he says, do not worry about you're going to eat, no te preocupes it means don't worry. por si vas a tener que comer el día de mañana. For if you are going to have to No what se to eat preocupen tomorrow, por qué van a beber. do not worry about what you're Escucha going to esto, drink. ni And listen estén to this. en ansiosa inquietud. And do not be in anxiety. Diga conmigo, Say it with me. ansiosa. Say it with me. Dígalo fuerte, Anxiety. ansiosa Say it with me. Anxiety. inquietud. Entonces hay una ansiedad que viene So there's anxiety that comes. y esta lo sufren más las personas adultas, And these adults suffer it more. pero también lo sufren los jóvenes. But also the youth
Cuando no saben qué es lo que cómo van a salir adelante when they don't financieramente. know how they're going to go forward financially. Hay jóvenes que están muy preocupados, ¿cómo There's voy a young people pagar? that are worried, how am I going Mi to pay escuela. my school? Hay jóvenes que están preocupados, There are young people that are worried, ¿cómo le voy a echar gasolina al how carro am I going to put gas into my car para ir a la escuela, so I can go to school, para ir a trabajar? to go to work, Porque hice todos mis pagos because I did all of my y me quedé muy payments, corto. and I'm short. No sé lo que voy a vestir. I don't know what I'm going to wear. Viene una boda, There's a wedding la coming. boda de Jesús, y The wedding of ese es comercial. That's a commercial. Y las mujeres dicen, no sé qué me voy a And the women poner. say, I don't know what I'm going to wear. Yo no sé por qué las mujeres. I don't know why women. Yo no sé por qué. I don't know why. Las mujeres Women, se ponen un vestido solo una vez en la vida. they wear a dress only once Es in their casi un life. pecado It's almost the same. ir a una fiesta con un Go to vestido a dress with one dress y sacarse fotos and take pictures. y luego llevarlo 5 años después and later take it 5 years en later otra fiesta. to another party. No, ¿cómo va a ser? No, can that be? Todo el mundo se va a dar cuenta. Everybody's gonna notice. No se acuerdan de They don't que even se van a acordar del remember. vestido. What are they gonna remember the Pero a dress? veces hay una ansiedad. But sometimes there's an anxiety. ¿Cómo voy a pagar la How am I renta? gonna pay my rent? Si me van a correr del If trabajo. they're gonna fire me from Si my este job? mes no me va a alcanzar para If mis this month pagos. I'm gonna have enough for my Oh, payments? vino esta Oh, enfermedad. this sickness came. Vinieron gastos que no tenía planeado. Expenses came that I didn't have planned ¿Cómo for es them. que voy a salir How am I adelante? gonna go forward? Esta situación This que situation pasó con mi that familia has happened with my y family, lo tuve que apoyar and I financieramente have to help them financially. y ahora no sé cómo voy a salir And now I adelante. don't know how I'm gonna keep on Esto going. causa mucha ansiedad. This causes a lot of Pero anxiety. dice el Señor, no estén en esa ansiosa But the Lord says inquietud, do not be in that anxiety. porque las gentes del mundo, Because the people of the las world, que no conocen a those Dios, who do not the Lord, buscan God, estas cosas. they seek for this ellos stuff. están preocupados. They are worried about Pero that. dice, pero vuestro Padre But it says, sabe que tiene necesidad but de your todas heavenly estas Father knows cosas. that you have need of Dile all al of que these. está a un lado de ti, ahí está, Say no te to the one next preocupes. to you, say, do not worry. Dile, en Tell serio, him, no te tell him. necesita que se lo digas. He needs for you Dile, to no tell te him, preocupes. don't worry. Dios conoce todas tus God necesidades. knows all of your needs. Dice, tu Padre Celestial Your sabe que heavenly tienes Father knows necesidad. that you have need. Diga fuerte Say it conmigo, with levante me su voz y and diga, raise your Dios hand. conoce, God knows. mi papá conoce My Father knows. todas all. y cada una And each and de mis every one necesidades of my needs. en mi vida, In my life, en mi casa in my house, y en mi familia. and in my family. Dios las conoce God todas knows them all, y está al pendiente and de He is ellas. taking Dele un care of aplauso them. al Señor. Give a big applause to the Lord. Entonces el verso 31 So dice, verse 31 mas says, busca el reino de Dios seek the y kingdom of todas God, estas cosas and all of those te things serán añadidas. are going to be added to Otra you. traducción Another dice, traduction busca says, primeramente. Seek first. Precisamente es Precisely. la cita o la palabra que leímos al Is the principio. word that we read at the beginning. Sométanse bajo la mano de Dios. Submit under the hand of the Lord. Busquen el reino de Dios. Seek the kingdom of God. Busquen hacer su voluntad. Seek to do His will. Caminar en su palabra. Walk in His word. Y Él te va a dar todas estas And He's cosas. gonna give you all of ¿Cuáles? these things. La Which comida, ones? Your food, el vestido, your sí, dress, también para la boda. also for the wedding. Te va a dar los zapatos. He's gonna give you the shoes. Te va a dar las buenas He's cosas. gonna give you the good Porque things. Jesús enseñó, Because Jesus si vosotros teach siendo malos that even if we are saben dar evil, buenas we dádivas know a how sus to hijos, give good things to our cuánto children. más su Padre How much Celestial, more your heavenly escucha Father, esto, listen to this, agarra esto, and take this. les dará las buenas He's gonna cosas, give diga you the conmigo good buenas things. Say cosas, it with me, good things. no solamente cosas, Not only things, no solo lo que not necesitas, only what you need, sino te dará but also las buenas cosas. He will give you the good Dice, things. dará buenas cosas a sus He hijos. says He will give good things to Entonces His Dios no children. solamente te da lo que So God not necesitas, only gives you what you need, Dios te da buenas God cosas. gives you good things. Porque Dios es un Dios que Because suple God tus is a God that necesidades, supplies your needs, pero también le gusta but que sus also hijos He likes for His sean children bendecidos. to be blessed. O a ver, Okay. tú le das a tu hijo, Do you give your son, your es decir, children? ha visto, por ejemplo, que In other words, you have seen en todos los productos that alimenticios on every food
tiene una tabla de calorías They have y a list of los calories nutrientes que and tiene. the nutrients that they have. Hasta abajo dice que una All the dieta way in the bottom perfecta that it's a perfect diet. son 2,000 calorías. There's 2,000 Yo le calories. agarro y on le it. pongo otro cero para que diga 20,000. And for me, I put Pero dice another 2,000 zero, it's calorías. 20,000, but it says 2,000 calories. Y entonces, por ejemplo, usted le cuenta a su hijo So you count y le your dice children, un juguito, and you give, say, huevo, a little juice, una tortilla, one egg, one tortilla, la comida, the food, un poquito de cena, a little bit of ya dinner, son tus 2,000 and that calorías. is your 2,000 Para de calories. comer y para de comer. Stop ¿Haces eating. eso? Do you No do that? haces eso. No, you don't do that. Tú le das a tu hijo que You se give your llene. children Y for si him somos to get hispanos, food, and if we are le dices, te Hispanics, faltan we tell cachetitos, them you need te more, falta color. you need more color. Mi suegra y mi mamá, My mother-in-law and my cuando mom, Alan estaba when pequeño Alan was small, y Noemí le quitó el pecho, and when we started breastfeeding comenzó a him, bajar de peso he started losing y a weight ponerse flaquito. and started Le traían getting very comida, skinny. And they would le bring him traían food, desayuno, they would bring him cena, breakfast, porque dinner, decían, because they esa said, Noemí, oh my God, no, seguro que no le da de comer. maybe she Le daba doesn't de feed todo. him. She will give Porque him un padre everything. hace eso. Because the father does Tu that. hijo está sentado, Your son is sitting ya down, comió, he already ate, y mamá llega and mom comes, y le trae una frutita and he gives him a y small se la pone fruit. para que vea la And he televisión. puts it so he can see Y entonces TV. le pone el lunch para que se vaya a la So he escuela. puts lunch so he can go to Pero school. también le pone But un she also puts a panecito, little bread. no sé, un gansito, qué sé yo, Maybe, alguno de estos maybe a panes treat, a que sweet tiene treat. como 5,000 And it has calorías. like 5,000 Pero no le calories, hace. but it doesn't A mi matter. bebé le gusta My baby el likes that, panecito. the little Y entonces le treat. pone. So he ¿Por puts. qué? Porque es su hijo. Why? Because he's her children. Y usted no le da nada más And you don't give only las cosas que necesita the para things that he sobrevivir needs so he can y que no survive. se muera, So he won't die. sino le da todo lo que But you usted give tiene. everything that you have. Y si tiene más, le da And if you más. have more, you give ¿Por qué? him more. Porque es su hijo Why? y lo Because ama. it's your children and you love Entonces him. dice, no te preocupes. So he says, do not worry. Tu Padre Your Celestial heavenly Father te da mucho más de lo que will tú give you more necesitas. of what you need. Entonces no tienes por qué estar en So ansiedad you don't have to be in y no tienes anxiety, por qué estar and you don't preocupado. have to be worried. Dios tiene cuidado de God ti. has Amén, dale un care of aplauso you. al Señor. Amen. Give a big applause to the Lord. Hebreos 12:2 Hebrews 12:2. dice, puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Diga conmigo, Say puesto it los with me. ojos. Keeping our en eyes Jesús. on Jesus. Repita conmigo Say it fuerte, with me mis again. ojos. My eyes. Dígalo fuerte, Say mis it ojos again. My eyes tienen que estar have to be put fijamente straight Jesús, on Jesus, en su palabra, in His word, en sus promesas, in His promises, porque Él es el autor y because consumador He's de the la author fe. and consumer of faith. Recuerda lo que ansiedad Remember quería decir. What anxiety means? Quiere decir llevar tu means atención To take your en attention diferentes in different direcciones. directions. Cuando tú debes de tener tu mirada puesta When en you have Cristo, to have your sight put on porque de Él Christ, proviene toda la fe que tú because all necesitas the faith that you need comes from para Him, salir de la situación so que you estás can get out of viviendo, the situation that you're para living pelear in, la buena so batalla you de la can fe, fight the true faith, para salir fight adelante of en tu faith, negocio, so you can go forward in your en tu business, empresa, in your business, para salir adelante en tu so you can matrimonio, go forward in your para marriage, poder criar a tus so you hijos. can raise your Y cuando children. tú tienes tu mirada en And Cristo when you have your sight on y en su Christ, palabra, and in His tienes toda la fe word, que you necesitas. have all the faith that you need. Pero lo que el diablo hace But what the devil es does que él te desenfoca is that he takes your focus, y empieza a away, poner tu mirada en otras cosas. and he starts putting your, Porque el diablo sight, your viene y eyes te on dice, other things, because he comes and tells Bueno, you, ¿y qué tal si el pastor se well, equivoca? what if the pastor it's wrong? Pues yo me puedo equivocar I can be wrong, y me equivoco muchas veces, and I'm wrong many pero hay times. alguien que no se equivoca, But there's someone that es doesn't Dios make mistakes, and y that su is God, palabra, and His y su word, palabra no vuelve and vacía. His word doesn't come empty. Pero el diablo te viene y te But the dice, devil comes and tells you, ¿y qué tal si Dios se tarda? and what if the Lord takes Y long viene y te time? dice, ¿y qué tal si Dios no And He tells existe? you, what if God doesn't exist? ¿Y qué tal si Dios está enojado And what if contigo? the Lord is mad with you? Entonces tú tienes que empezar So a then buscar you have to ayuda. start seeking for help. Entonces tú tienes que empezar a So buscar then you have to psicólogos start para tus looking hijos. for psychologists for Tienes your que children. empezar a buscar You have to otro start trabajo. seeking for another job. Sacrificar tu matrimonio, Sacrifice your marriage. sacrificar tus hijos, Sacrifice your children. sacrificar el tiempo que le Sacrifice the pertenece a time that Dios belongs to God, para venir a la iglesia, so you can come to para church servir a Dios, to serve the Lord, porque tienes que trabajar because you como have to loco work as a crazy person y como loca.
and as a crazy woman. Porque también hay muchas locas Because there's a lot of crazy girls que trabajan mucho sin that they parar, work so much without que stopping, están that enloquecidas, they are crazy, que están enloquecidos. that they men that are Pero todo crazy. esto mana de la But inseguridad. everything, all of this comes Y from entonces the el diablo te insecurity. empieza So the a devil jalar starts tu mente. to pull your Por eso mind. ansiedad That's why y anxiety afán viene de la and misma worries raíz. comes from the same root. Porque afán es una mente Because dividida. worried is a divided mind. Ansiedad lleva tu Anxiety atención en takes your diferentes attention áreas, in different areas siempre y cuando no se Always. centren en Dios. when they don't center on Y God. la palabra dice que And nuestro the word enfoque says that our focus debe de estar en Jesús, should be in Jesus. debe de estar en su Has palabra to be in His word y debe de estar en sus and has promesas. to be in His promises. Cuando tú estás pasando por una When you are going situación, through a situation, no debes de preguntarte you don't cuándo, have to ask yourself when. no debes de preguntarte a You qué don't have horas, to ask yourself porque a at su what tiempo time, because at His Dios time, va God a aparecer. will appear. Debes de fijar tu You mirada have to put your en quién eyes fue en que te lo dijo And who was the one Debes that de told fijar you? tu palabra You en la have to put promesa your words y en on the quién promise fue el que te dio la and promesa, to the one that gave you no the en promise. cuándo va a venir. Not in when it's going to Porque come. si yo creo en la Because if palabra, I believe in the word, yo creo en la I promesa believe in the promise, y mis ojos están and my puestos en eyes are Cristo, put on Christ, lo que yo necesito what I need va a venir is gonna en el come tiempo on the correcto. correct time. No le hace que los It doctores doesn't matter that the te den una doctors sentencia de give you muerte a sentence of y que death, te digan estás and they tell you desahuciado, that you're going to die, pero mi mirada está but puesta my eyes are no en un not in diagnóstico, a diagnosis, no en la limitación not in de the la limitation ciencia of science y de los recursos que and el the hombre resources tiene that man has para ciertas to enfermedades. certain Hay alguien que le sicknesses. sobran There's recursos. one that has even Hay more alguien resources. que da vida a los There's muertos. someone that gives life Hay to the alguien que dead. sigue sanando There's someone that enfermos. keeps on healing Hay the alguien que sick. sigue There's limpiando someone that keeps on leprosos. cleaning Hay the alguien que lepers. sigue abriendo There's los someone ojos that de keeps los on opening ciegos the eyes of the y blind haciendo que los mudos and making hablen. for Su the nombre ones es that cannot speak to Jesucristo, speak. es His el name Hijo is de Christ, Dios. is the Son Y of si tú God. pones tu mirada And en if you put your Cristo, eyes on Christ, nunca te va a faltar la never fe. you're gonna be, Hácelo fuerte al without Señor. faith. Give it, Lord, to the Lord. Entonces, cuando pasamos por ciertos So when we go through padecimientos, some sufferings, por ciertos dolores, for some pains, el diablo busca que te the devil desesperes looks for you to get y que saques desperate, tu mirada de Cristo and for you to take your eyes y from comiences Christ, comiences a pensar and for you to start thinking en todo lo malo que puede on all pasar the bad that can happen si Dios no aparece, if God doesn't appear, en todo lo malo que puede in all the suceder, bad that can happen, y te haces la imagen más and terrorífica then you make the more horrible image en la situación que estás on viviendo. the situation that you are La going through. pregunta es, The question is, porque cuando una mujer viene y dice, because when a woman ¿y comes si and mi says, esposo me deja? if my husband ¿Y leaves si me, mi esposo me engaña? if my husband is lying to ¿Y me, si pierdo la casa? if I lose my house, ¿Y si tengo que vivir en la calle? if I have to live on the street, Frena, para. wait, hold on, Mete los frenos. put your brakes on. ¿Por qué? Why? Porque si tú estás viendo Because if you que are puedes seeing llegar a la calle, that you can maybe que get tu to the esposo te street, puede abandonar, that your husband can que se leave puede you, ir con otra that he mujer, can live with another que woman, puedes perder a tus that you hijos, can lose your children, ¿de dónde vino from esta where imagen? this image came from, ¿De dónde vino este from cuadro where this en el cual frame tú te came, estás and angustiando the one tanto? you were getting worried so much. Precisamente viene Precisely, it comes cuando estudiamos when tanto, we study so analizamos much, and we tanto analyze so las much mentiras the lies y las amenazas que Dios and te the trae. threats that Y cuando el diablo God viene y brings te you. habla And when algo the devil comes and tells you y something, te da un ¿qué tal si no? and he gives you a ¿Qué what tal if si not? pasa esto? What if this happens? Y tú empiezas And a you maquinar start eso going y that tu through your mente mind, empieza a and your pensar, mind starts tú ya te thinking, hiciste you ya, already made yourself. si tienes una enfermedad, If you have a sickness, empiezas a repartir a tus you already hijos, giving your children empiezas away. a hacer tu testamento, You start making your will. tienes una cuchara, dos You platos, have a spoon and two pero ¿quién se va a plates. quedar la cuchara y And quién who's se va a gonna quedar keep los the spoon platos? and who's gonna keep the Y plates? empiezo a preparar And I
I start getting y a ready, comprar el I'm cajón. buying Y coffin. si me muero, And if I die, yo quiero que hagan esto. I want them to do Y this. yo que hagan lo And I otro. want them to do Y that. que hagan aquello. And I want them to do Yo that. quiero decirte I algo. want to tell you something. Que no vas a vivir un día that más, you're not gonna live pero one tampoco more un día day, menos but not even a de los que less Dios day tiene para of the ti. ones that the Lord has Porque for dice you. que Because todos it tus says días that all of your están days contados are en el counted Señor. on the Lord. Y entonces nada puede So alterar eso. nothing can mess with Pero that. cuando nosotros nos hacemos un cuadro But when de lo we peor make que a puede frame of the pasar, most horrible thing can happen, es ahí cuando comienza la is there when the ansiedad. anxiety starts. Los síntomas The comienzan a symptoms starts aparecer. to appear. Cuando te formas esta When you imagen formed this image, tan deprimente, so depressed, cuando ya te ves en la calle, when you see yourself on the streets, cuando ya estás when pensando, you're already thinking, mire, hay mujeres look, there's que women tienen su esposo, that they have their husbands, que las ama, that they love que them, las cuida, that they take care pero of ya them, están guardando dinero but they're already saving money por si el marido las deja. for just in case he leaves Ya están them. construyendo algo They're already building para something tener una so seguridad, they can have a security. porque como mi tío abandonó a Because mi like tía, when my uncle left my como mis aunt, abuelos se like divorciaron, my grandparents y divorced, como todos en la familia se and han like divorciado, everybody in my family have yo divorced, estoy esperando I'm already waiting porque sé que el divorcio va a venir, because I know that divorce is going to come. porque ya te formaste un Because you cuadro. already formed yourself Y entonces a frame. es por eso, So that's why no es tu esposo, it's not your no son husband, tus hijos. it's not your children. es la imagen que tú It's te the image formaste that you already que te está formed that is atormentando todos los tormenting you días. every day. Hay mujeres que no pueden There are dormir women that cannot even sleep porque cierran los ojos y because they sueñan que close su their esposo eyes los está and they engañando, dream that their husband is cheating on que them. anda con una, dos That y tres she's with mujeres. one and two women at the same time. Pobre de tu esposo, Poor ya of your husband. no haya qué hacer contigo. He doesn't even know what to do with Y you. tú estás preocupada porque tiene And you are dos o worried tiene because he tres. has two or three more Te women. levantas y te levantas toda You get up enojada, and you get up all mad, aventándole la comida, throwing the food to porque him soñé. because I dream. Y como soy una mujer de Dios, And because I'm a woman of God, Dios me da sueños God gives me y dreams. algo me está And revelando something he's que revealing estás to me haciendo that algo. you No, are no, doing no, something. no, 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 No. Dios nunca va a God venir a sembrarte never is temor. gonna plant Dios fear in you. nunca te va a God venir is a never sembrar gonna inseguridad. plant insecurity. Dios nunca va a God is sembrar never gonna inquietud en plant tu corazón. not Él disturbing trae your soul. paz. He brings peace. Él es el príncipe And de he's paz. the Prince of Peace. Él te hace dormir He confiado. makes you sleep En on paz trust. me acostaré On trust y en paz I me will levantaré sleep, and on trust porque I will sé get up, en because quién he I know confiado. in whom I have No trust. confío en el patrón. I don't trust No es on que my estoy boss. confiando en mi marido It's not that I'm trusting o on en la my esposa. husband and the wife. Estoy confiando en I'm Dios. trusting on God. Estoy confiando en I'm su cuidado. trusting in His care. Estoy confiando en I'm su trusting palabra. in His word. Y por eso puedo And dormir that's why I tranquilo. can sleep peacefully. Entonces, pero cuando te formas todo But ese when cuadro, you make all of these images, entonces empiezan todos los so síntomas. all of the symptoms start. La ansiedad es producto Anxiety is a product de ignorar quién es Dios. of ignoring who God is. Cuando no conoces quién es tu When padre, you don't know who your father por eso is, tienes temor. that's why you have fear. Pero si supieras que tu padre, But if you know no that hay your nada que father, no pueda there's hacer, nothing he cannot y para do, él nada es and for difícil, him nothing is difficult. no lo dice Carlos, Carlos doesn't lo dice say su it. palabra. The word says Él no it. se cansa. He doesn't get tired. Él lo puede hacer todo. He can do it Y para all. él nada es And for imposible. him nothing is Él impossible. tiene todos los He recursos. has all of the Y resources. si algo hace And falta, if something is Él lo missing, crea he will create de su it palabra from his word para poder darte y so he can bendecirte. give you and bless you. Entonces la ansiedad es So el anxiety resultado is the result de la desconexión de of tu the fe disconnection from your con la faith palabra y con las with the promesas word de and the Dios. promises of God. Por eso el día que tú te That's why the desconectas day that you es disconnect, el día que it's the comienzas a day that you sentirte start to muy feel mal. very bad. Cuando dejas de venir a las When you reuniones, start, cuando dejas de orar, when you stop praying and stop es cuando coming, se incrementa el is pánico, when the fear se increases, incrementan los celos, the jealousy se increases, incrementa la ansiedad, anxiety se increases, incrementan los dolores. pains increases. Porque cuando tu fe está conectada a Because when your Cristo, faith is connected to tú te Christ, mantienes tranquilo y you seguro. keep control Pero and entonces la secured. But ansiedad anxiety comienza starts cuando tu fe se when desconecta your de faith Dios. disconnects from God. Pero cuando tú sabes que But tu when Dios you know that your God es tu Padre is your y Father, que Él tiene cuidado de and ti He has care of y you, conoce todas tus and He knows all necesidades, of your needs, tú puedes dormir en you paz can sleep y puedes estar peacefully, tranquilo. and Amén, you dale un can be aplauso secure. fuerte al Amen. Give Señor. a big applause to the Lord. Voy a ir rápido.
I'm going to go fast. Mateo 11:28. Matthew 11, Venid a mí 28. todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevar mi yugo 29. sobre vosotros y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, 30. porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces la ansiedad es So, una enfermedad del alma Anxiety is a sickness from the soul que solamente Jesús puede that quitar. only Jesus can Él take es away. el que quita la carga en He's ti. the one that takes the Y Él te carriness dice, ven away a from mí. you. And he tells you, come Estás, to estás me. muy cansado, Are you very tired? estás muy cargado, Are you very tienes carried? mucha ansiedad, You have a lot of anxiety. tienes mucha You depresión. have a lot of depression. Ven a mí. Come to me. Yo te puedo dar I paz. can give you peace. Pero si tú llevas mi yugo, But if you otra take vez, my yoke, si aprendemos again, a caminar if con we el Señor, learn to walk with the Lord, aprendemos a confiar we en learn Él. to trust in Him. ¿Sabe que una persona que no You know that confía a en person Dios that doesn't trust in no God, lleva su yugo? he doesn't take his El yugo es para que Dios pueda His yoke llevarte is so he can y take direccionarte you and direct you, y que tú camines a and su so you paso can walk to y his no step Él al tuyo. and not him Y to entonces yours. cuando tú confías en Dios So when you trust in God y llevas el yugo de and you Jesús, have the yoke of Jesus, entonces dice, hallaréis descanso so para then tu he says alma. you will find Dice- rest for your soul. Dice la palabra, aprende de mí que The soy word says, manso learn from me that y I'm que soy humble humilde. and that I am Entonces la humble. humildad es algo que se So aprende. humbleness is something that you learn, Dijimos que humildad es because we said that creer humility en is Dios, to believe in God, obedecer a Dios, obey God, creer en sus tiempos believe in His y times, creer en los procesos and de believe Dios. in the process of God. Dice Filipenses capítulo 4, verso 6. Philippians 4, Por nada Verse estéis 6. afanosos, no se afanen por nada, sino sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, otra vez, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La ansiedad es un problema de la mente. anxiety is a trouble from the mind. Pero ¿cuál es el antídoto But what's de the la ansiedad? Antidote of anxiety El poner tus peticiones is delante de Dios. for you to put your petitions before Afán God. quiere decir, Worried means es preocuparte por algo. is to worry about something. Lo mismo que la ansiedad. It's the same thing as anxiety. Pero el antídoto de la ansiedad número But the uno antidote of anxiety, number es one, la is oración. Diga it's conmigo prayer. la Say it oración. with me, prayer. La oración que nace de la Prayer seguridad that borns from the security de que soy un hijo de Dios. that for me to know that I'm a son of God, Del conocimiento de quién es the Él knowledge of who He is, y que Él es un Padre bueno and that He's a good Father, y es un Padre dadivoso. and He's a Diga Father. todos fuerte conmigo, Everybody Dios say es it with me. bueno, God is good. Dios es dadivoso. God is giving. Otra vez, Dios es bueno God is good, y Dios es and dadivoso. God is giving. Salmo 34, verso 8, Psalms 34 dice, verse 8. gustar y ver que es bueno Jehová. Gusten, prueben y vean que Dios es bueno. Dichoso el hombre, dichoso la mujer que confía en Él. La bondad de Dios solamente podemos probarla, The good of God, experimentarla. we can only Dios es experiment Dios, it. Dios God is God, es un Dios bueno, and He's a good God. pero dice gusten y But vean He says, delight que Dios and es see bueno, that God is que Dios good, es un Dios that bondadoso. God is a ¿Quiénes giving son los God. que pueden gustar, que pueden experimentar la bondad de Who are those Dios? that one can experiment and delight the givings Los of que God? confían en Él. Those who trust on Him. Si tú no confías If en you Dios, don't trust in si God, tú no esperas en if you Dios, don't wait on God, no esperas en su you do palabra y en not sus wait in His promesas, word and in His promises, nunca vas a you're never experimentar gonna experiment. nunca vas a gustar en You're tu vida never gonna delight in your life la bondad de Dios. the goodness of La God. bondad de Dios The solamente goodness of viene God, it only comes cuando nosotros confiamos en que when su we dirección trust that in His nos va a direction llevar al lugar is correcto. gonna take us to the Amén. correct place. Dice Amen. la palabra The word que por says nada estés con that ansiedad, for con nothing afán, for you to be worried, sino sean conocidas tus peticiones. that your petitions be known. Ojo aquí, quiero que pongas mucha Look atención at en this, and I esto. want you to pay attention. La Biblia in no this. dice The Bible doesn't say que vengas con oraciones for you to come with prayers, pidiendo por tus asking necesidades. for your needs. Dice la The palabra word says que tu Padre conoce todas tus that your necesidades. Father knows all of Él your sabe needs.
todo lo que He knows necesitas, everything that you need. pero Él quiere que vengas con but He tus wants you peticiones. to come with your La petitions. palabra petición The word petition quiere decir means deseos de tu corazón. desires of your heart. Entonces el Padre sabe lo que So tú the Father knows necesitas. what you need. Pero cuando tú tienes But when you ansiedad, have anxiety, cuando estás preocupado, when you are worried, tú tienes que venir a tu you Padre have to comfort to your y Father decirle lo que hay en tu and tell corazón. Him what it's in your Sí, heart. él va a suplir todo lo que Yes, He's going to necesitas. supply everything that you Pero en need. otras palabras, Dios te dice, ¿por But qué in estás another words, preocupada? He tells you, why are you ¿Por qué worried? estás preocupado? Why are you worried? ¿Cuáles son los deseos de tu What are the corazón? desires of your heart? ¿Qué es lo que tú quieres ver en tu What is it familia? that you want to see in your Ahora family? tenemos que aprender a Now we orar have to conforme a la learn voluntad to de pray Dios. according to the will of God. Porque Dios no cumple Because God deseos doesn't vanagloriosos. grant wishes Deseos, that no cumple cosas que van a causar un He problema. doesn't grant wishes en that nuestra are going to vida y cause en trouble nuestro in our lives and matrimonio. in our marriages. Pero cuando los deseos de tu But when the corazón desires of your heart nacen en Dios, they get born Dios on the concede Lord, las peticiones He de tu grants corazón. you the wishes of your Salmo heart. 100, verso 5 dice, Psalms 100, verse 5. porque Jehová es bueno. Diga conmigo, Say Dios with es me, bueno. for the Lord is Dígalo good. fuerte, Dios es Say bueno. with me, the Lord No, is good. grítelo en esta noche, Scream it Dios es tonight. bueno. Lord is good. Y para siempre es su misericordia. His unfaithfulness is forever. ¿Qué le pasó? ¿Le comieron la lengua a los What ratones? happens to the Grite rats? fuerte conmigo. Scream loud ¿Sabe with una me. cosa? You know something? El mundo, The world, las redes sociales, social media, en todos lados están everywhere, gritando, they Dios are no screaming, existe, God doesn't Dios, exist. Dios no es bueno, God is not Dios good. no tiene cuidado de God ti. doesn't Si care eres of un you. hijo de Dios, If you're a son ¿por qué of estás God, de esa why manera? are you that Tiene way? que aprender a You levantar have su to voz learn how to raise y your declarar voice lo que usted ha and declare creído. what you have Diga believed. conmigo fuerte, Say it Dios with es me. bueno. God is good. Para siempre es su And misericordia. His faithfulness is forever. Dice, y su verdad para todas las And generaciones. His true for all Así generations. que la bondad de Dios You see, y la the misericordia goodness de of Dios God and the mercy of te God cubre a ti, covers you, cubre a tus hijos, covers your cubre a children, tus nietos. covers your Dios grandchildren. estuvo contigo, God is with Dios you, estará con tus God is hijos. gonna be with your Dios children. está con tus God hijos, is with your Dios children, estará con tus God will be nietos with your y van a vivir grandchildren. bien. And they're gonna live good. No porque sean Not cristianos, because they are Christians, sino porque hay but promesas. because there are Cuando digo promises. cristianos, When I say no es porque Christians, vivan una it isn't religión, because they live a religion, sino porque viven una but because they relación live con a Jesucristo. relationship with Christ. ¿Por qué? Why? Porque le creíste a Because Dios, you believe on God. porque hiciste lo Because correcto, you did the right porque thing. confiaste en Because you Él trust in Him. y su bondad And His es will para todas las is for generaciones. all of the Levante fuerte generations. su voz y diga, Raise a mi loud casa voice and say, my y mi house familia and my family ya son bendecidos, they are already blessed. ya están cubiertos. They are covered. Dele un aplauso al Señor. Give an applause to the Lord. Juan capítulo 3, John chapter 3, versículo 16. verse 16. Juan 3:16 dice, porque de 3:16. tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos creen en Dios? How many believe in God? La mitad, menos de la mitad. Less Levante than su half of mano. you. Todo Raise aquel your que ha hand. creído que All of Jesús you es el that Hijo de have Dios, believed that Jesus is the Son of God, que Jesús murió y that resucitó al Jesus tercer died día and rose on the third y que day, está sentado a la and he diestra is de su seated in Padre. the throne right ¿Cuántos next le to han his Father? recibido en su How corazón? many have received him in Dice your la heart? palabra The que word Dios dio a says su Hijo that God gave His para only que todo Son, aquel que en Él cree that all of them will no se believe in pierda, Him, do not mas perish, tenga vida but they eterna. will have eternal Porque life. Jesús no vino al mundo Because Jesus didn't para came to condenar the al world mundo, to condemn the sino world, para que fuese but salvo for the world por to be medio de saved Él. through Him. Diga conmigo, Dios Say it with me. es God un Dios de amor is a God of love, y es un Dios and is generoso a generous y un God Dios dadivoso. and a giving God. Dígalo fuerte conmigo, Say it loud Dios with me. God es amor. It's love. Dios me ama. God loves me. Dios es bueno God is good. y Dios es And generoso. God is generous. Dígalo otra vez, Dios Say it es again. amor. God is love. Dios me ama, God loves Dios me. es bueno God is good. y Dios es un Dios and generoso. God is a generous God. Esto es lo que su palabra me This is revela. what the word is Y ahí revealing debes de to me. fijar tu And right there atención. you have Amén. to keep your eyes. Romanos 8:31. Romans 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿cuántos creen que Dios está How con many of you ustedes? believe that God is with you? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio 32. Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él
todas las cosas. Diga conmigo todas las Say it with cosas. me. Everything else. Cuando dice todas las When it cosas, says nada queda everything, afuera. nothing is Si Él outside te of dio it. a su Hijo If he Jesucristo, gave you his si tú Jesus crees Christ, que his murió son, por tus and pecados, if you believe that he died que for your Jesús sins, descendió del that cielo Jesus came from y heaven, tú lo recibiste and you en tu received him in corazón, your heart, lo más valioso de the este most mundo, valuable thing in que this es el world, Hijo de Dios, which is the Son of ya God, te fue dado. is already given to ¿Cómo you. no te va a dar con Él How can he will todas not las give him cosas? with you Levanta tu everything mano else? con tus ojos Raise your hand cerrados with your y eyes repítelo en closed tu corazón. and say Di it in todas your las heart, cosas all the things que yo necesito that I need y los deseos de mi and corazón the desires of me my han sido heart dados have been en given Cristo in Jesús. Jesus Christ. Dilo 2 o 3 veces, Say it todas 2 or las 3 cosas, times. todas All las the cosas, things, all todas the las things, cosas. all No hay the nada things. que me haga falta There's nothing that I porque need tengo a Cristo. because I have Christ. Él pelea por He mí. fights for Él me. ve por mi He casa. sees for my Él ve house. por mi He familia. looks for my family. En Él lo tengo In todo. him I have it all. Salmo 37, verso Psalms 4. 37, verse 4. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Cuando Dios concede las peticiones de When tu God grants corazón, his desires cuando of your heart, concede los deseos de tu when He corazón. grants the desires of your heart. Aquí en vez de formarte una película de Right terror, here, instead of you making a de horror todo lo movie malo que puede of pasar, everything bad can happen, empieza a formar ese start cuadro making a frame de los deseos de tu of the corazón. things of the desire of your heart. Precisamente Precisely. en el problema, In the trouble. precisamente Precisely. en las situaciones que estás And viviendo. the situations that you are Te living formaste in. la peor You imagen. have formed yourself the worst image. Ahora empieza a formarte Now start la forming mejor. yourself the best. ¿Es tu matrimonio? Is it your Cierra marriage? tus ojos. Close your eyes. Él concede las peticiones de tu He corazón, grants los the deseos de tu desires corazón. of your heart. Empieza a ver tu familia Start seeing your y family díselo al Señor. and tell the Lord. La ansiedad proviene de tu economía. Anxiety comes from your economy. Empieza a abrir tu corazón. Start opening your heart. Necesitas para la renta. You need for your rent. Necesitas para comer. You need to eat. Yo te digo que eso ya está I cubierto tell you por tu that padre. is already covered for your father. Pero ¿cuál es tu deseo? But what is your desire? Mi esposa dice, yo no nada más quiero una casa. My wife says, I don't only want a house. Yo quiero una casa de 4 I recámaras. want a house with 4 rooms. Porque una recámara la voy a, Because one room, es para mí, it's for me. otra para Saraí, Another one for Sarah. otra para una oficina Another one for an office. y otra para arreglarla para mis nietos cuando vengan. And another one for my Y eso va a ser, grandchildren for va a when ser they come. su cuarto de juego. And that's going to be their playroom. Usted cree que va a ser muy buena abuela. No You quiere que le believe tiren she's todo en la gonna be casa. a Good grandma. She doesn't want nothing to be Quiero destroyed. que in the tenga house. ventanales muy grandes. I want it to have Quiero big que tenga windows. mucha luz. I want it for there to Quiero be que a lot tenga of esta light. cocina. I want this kitchen Quiero que there. tenga esto. I want to have this. Eso es lo que ella quisiera. Is that what she Ella puede wants? vivir en cualquier lugar, She can live anywhere. pero ese es el deseo de su But that corazón. is the desire of her Y heart. cuando tú aprendes a And deleitarte when en el you Señor, learn how to delight in the cuando Lord, aprendes a caminar en su when you learn palabra, how to walk in His Word, a conformarte con los to tiempos y los conform with procesos the de times and Dios, the process of the Lord, y empiezas a disfrutar and you start to desire el tiempo que estás viviendo, the time that you Él are comienza a living, He conceder las starts peticiones to de tu grant corazón. the petitions of your heart. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Yo quiero que te pongas de pie en esta I noche want you to stand up tonight. y te voy a pedir que vengas al altar. Vamos a tomar la cena del I Señor, want to ask you to come to the altar. Let's take pero the hay algo supper que of el the Señor Lord. quiere hacer en esta But noche. there's something that the Lord wants to do Quiere traer tonight. gran liberación He wants to bring de toda la ansiedad, freedom from all of de anxiety, todos esos dolores y from all of those síntomas. pains and symptoms. Él quiere traer He la wants paz to que bring sobrepasa todo the peace that entendimiento. overcomes every knowledge. Quiere llenar tu He corazón wants to fill your heart. y quiere llenar tus And pensamientos he con wants to paz. fill your thoughts with Y peace. yo le voy a invitar que todos vengan al I frente. want to invite everybody to Y come to the traigan front. Traigan los elementos de la cena, And traigan bring su the copa, elements of the supper, bring porque your vamos a cup, tomar la cena del because we're Señor. going to take the supper of the Lord.